Sí se escucha. Ok. Buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo de Smart Logic. Hablaremos hoy de lo que es un repaso de la lógica de primer orden. El equipo está integrado por mi compañera Nicole, mi compañera Rosario y su servidor Alexis. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, para empezar, todos tenemos lo que es el conocimiento. Eh, el conocimiento se construye desde la primera etapa de nuestra infancia y nos acompaña en todo el proceso de desarrollo de nosotros como personas, influyendo en nuestro comportamiento y nuestra capacidad para resolver problemas. El conocimiento de una realidad sirve para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Todo esto permite que el razonamiento nos ayude a resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo algunas conexiones lógicas necesarias entre ellos. Bueno, nosotros vamos a hablar para empezar de lo que es el razonamiento monótono. Un razonamiento se llama monótono cuando a lo largo del proceso el conjunto de cosas sabidas es siempre creciente, o sea que siempre va en crecimiento. El razonamiento monótono es parte de la lógica clásica y abarca temas de las mismas, como lo vemos aquí, lo son la lógica proposicional, la deducción lógica y la lógica de primer orden, que es de la que vamos a hablar. Siguiente, por favor. Bueno, los lenguajes lógicos. Ya como vemos y como vimos en la parte anterior, vamos a hablar sobre la lógica. La lógica, en pocas palabras y muy corto, es el estudio del pensamiento correcto. Existen diferentes tipos de lógicas, en este caso dos. La lógica proposicional, esta es sencilla y simple, pero rígida al mismo tiempo, y el cálculo o lógica de predicados, que es de la que vamos a ver, también llamada lógica de primer orden. Esta es de mayor utilidad en la representación de lo que nosotros conocemos como el mundo real. Básicamente, la lógica de primer orden induce un conjunto de símbolos que nos permiten expresarnos acerca de los objetos de un dominio de discurso dado. ¿A qué denominamos dominio? Es el conjunto de pues todos estos objetos. ¿Y a qué me refiero con objetos? A todo lo que nosotros conocemos como objetos en concreto, como puede ser un libro, un robot, no sé, una computadora, algunos abstractos como son números, e incluso también pueden ser ficticios, no sé, como un unicornio, alguna sirena, etcétera. Eh, Básicamente esto, cuando decimos objeto es algo sobre lo cual nosotros queremos expresarnos como tal. La lógica de primer orden tiene sentencias como lógica proposicional y además tiene términos que representan pues estos objetos. Para construir estos términos se usan símbolos constantes, variables y funciones junto con los cuantificadores. Esto lo veremos más adelante. En el cálculo de predicados, el valor de la verdad depende de los componentes que forman el predicado. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo puede ser este muy corto, que es José es el padre de Manuel. Esta es una expresión en el cálculo de predicados que en general podría ser X, el cual sería José, que sería el padre de Y sería Manuel. O simplemente expresado en una forma más formal sería P, X de Y, en el cual P sería padre, X José y Y Manuel. Otro ejemplo es el que tenemos abajo, el cual es Luis es padre de María. Puede tener un valor de verdad diferente al anterior. Es la misma oración, simplemente que tiene otro valor de verdad, ya que las variables tienen otro sentido. Siguiente, por favor. Bueno, la lógica de predicados, las proposiciones se pueden analizar en sus elementos internos, como son los objetos y las relaciones. También representan el mundo en términos de objeto y predicados entre estos objetos. Los predicados representan propiedades de los objetos o relaciones entre ellos. Como vimos en el ejemplo anterior, tenemos a María, que es madre de Juan. Es un ejemplo en el cual vemos la relación que hay entre estos dos objetos. Siguiente. Bueno, el los términos es una expresión con la que se nombra o designa un único objeto, el cual debe de ser constante, o un grupo de ellos, lo cual es una variable.
Predicados. Dice algo de un objeto o indica una relación entre varios objetos. Y cuantificadores. Al usar variables como términos, se pueden evaluar un conjunto o individualmente, como hemos hablado. Los cuantificadores nos dan la idea de lo que es el conjunto o la agrupación. Existen dos cuantificadores, el universal y el existencial. De esto les hablarán mis compañeras a continuación. Como ya nos explicó nuestro compañero la sintaxis, ahora mostraremos algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Primero tenemos los términos, que los términos son básicamente los que vendrían siendo los nombres, frases o descriptores de un individuo u objeto. En este caso tenemos el primer ejemplo, que es María está lejos. El término pues vendría siendo María. Juan juega fútbol. Término pues Juan, que es el nombre. El libro es verde, pues el término es el libro. Y el 2 es menor que 3. Aquí podemos ver que hay dos términos que serían los números 2 y 3. Los predicados también pueden ser, es una expresión lingüística que se puede conectar con una o con varias expresiones para formar una oración. El primer ejemplo es Juan es futbolista. El predicado vendría siendo es futbolista y pues el término sabemos que pues es Juan. María canta, pues es la acción que canta. Sabrina está triste. El predicado pues está triste y José corre deprisa. José es el término y corre deprisa es el predicado. Con los mismos ejemplos que ya vimos anterior, ahora los veremos como en predicados como acciones, que vendría, el primero es María está lejos, se puede representar como está lejos y entre paréntesis María, que es el término, y esto se lee, primero es el término, que María está María, y después está lejos, pero esto se puede simplificar a que lejos María, pues si lo leemos, podríamos, pues prácticamente se vendría diciendo lo mismo, que María está lejos. En el siguiente, Juan juega fútbol, pues esto no se puede simplificar, ya que los únicos que se puede simplificar son como está o es, que pues implícitamente ya sabemos que vendrían siendo ahí. Entonces, Juan juega fútbol. Eso no se simplifica, pero el libro es verde, se puede simplificar a verde el libro. Y 2 es menor que 3, entonces se puede poner 2 menor que 3. Se quitan los que llevan está o es. Y pues los demás es básicamente lo mismo. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Ahora pasamos a algunos ejemplos con nombres comunes como predicados. Pues básicamente se hace lo mismo, que Chicago es una ciudad, entonces sabemos que el nombre común aquí es Chicago y pues sabemos que Chicago es una ciudad. Marte es un planeta, entonces Marte es planeta. Y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates, hombre. Siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Nicole, ¿puedes pasar? Disculpa, no escuchaba. Ok. Bueno, pasamos ahora
a que la lógica de predicados sabemos que está basada en la idea de que las sentencias realmente expresan relaciones entre objetos, así como también cualidades y atributos de tales objetos. Pero pues primero debemos saber qué es un objeto. Un objeto vendrían siendo las personas, objetos físicos o conceptos, y que también son llamados argumentos. Y los atributos son aquellas cualidades o relaciones que son llamados predicados. La siguiente. Igual que las preposiciones, los predicados tienen un valor de veracidad, pero a diferencia de las primeras, ese valor depende de sus términos. Por ejemplo, el siguiente predicado es verdadero, ya que el cielo es color azul. Obviamente sabemos que es cierto, nosotros, pues nuestra lógica sabemos que sí, es verdad, pero pues con diferentes argumentos puede que no sea verdadero, ya que la hierba es de color azul, pues obviamente sabemos que no, o que el cielo es color verde, pues tampoco. Ahora, los predicados también pueden ser utilizados para asignar una cualidad abstracta a sus términos o para representar acciones o relaciones de acción entre dos objetos. Como ejemplo, podría ser Juan Carlos es mortal, pues obviamente sabemos que sí, cosa que un hombre es mortal. Alex lee novela, pues puede ser que sí, cosa que sí es cierto. Y Carlos ama a María, pues sí. Entonces, al construir los predicados, asume que su veracidad está basada en la relación con el mundo real. Y debemos de tener en cuenta que en lógica de predicados, el establecer como verdadero un predicado es suficiente para que así sea considerado. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. De acuerdo. Bueno, ya veremos toda esta parte de la teoría, la veremos un poco más aplicada en las siguientes diapositivas. Primero vemos lo que son los elementos de cálculo de predicados, que son los símbolos de predicados, símbolos de variables, símbolos de constantes, los de función, los conectivos lógicos, cuantificadores y los de puntuación. Bueno, primero tenemos los símbolos de predicados, que se usan para representar, como ya dijeron mis dos compañeros anteriormente, para representar una relación entre términos. Puede ser de una colección y pueden representar una acción también. Como vemos aquí en el ejemplo, Julia es mamá de Víctor, Juan es un hombre, Voltaire escribió El Cándido. Los símbolos de variables son términos que nos permiten llegar a describir a lo mejor términos indefinidos. ¿A qué se refiere con indefinidos? Por ejemplo, alumnos no sabemos a cuántos nos podemos referir, el año no sabemos a cuál año podemos referirnos, etc. Los símbolos de constante, al contrario de los anteriores, este es el más sencillo porque representan los objetos o entes como tal, es específico. Como vemos en el ejemplo, Manolo, papá, Salón 24. Los símbolos de función, como dice su nombre, denotan funciones. En el ejemplo que vemos ahí lo podemos identificar más claro, que Juan, el padre de Juan, perdón, y la madre de Juan están casados. Los conectivos lógicos se pueden utilizar para combinar fórmulas básicas y hacerlas complejas. Estos conectivos lógicos que ya muchos de nosotros conocemos es el or, and, not o negación, implicación o si entonces. Los conectivos o conjuntores son, por ejemplo, el and, que tiene un uso obvio, que es para concatenar, por decirlo de alguna manera, dos oraciones y hacer una compuesta. Por ejemplo, Julia es madre y, como vemos aquí, y Luis es hijo de Julia. El conectivo o se usa para representar el o inclusivo y, pues bueno, de igual manera para oraciones compuestas. Por ejemplo, Juan juega como defensa o
Juan juega como delantero. El conectivo sí, entonces, o de implicación, se usa para representar este tipo de sentencias. Si Juan es propietario de un auto, entonces el auto es color azul. El símbolo de negación, al contrario de los anteriores, no se usa para conectar fórmulas, sino para negar el valor de la verdad de la fórmula. Por ejemplo, aquí, Voltaire no escribió Hamlet, y esto es cierto. El que escribió Hamlet fue Shakespeare. Por último, los cuantificadores, que son dos operadores que el lenguaje de la lógica de predicados añade a estas conectivas. Son unitarios, tienen prioridad máxima, esto quiere decir que se escriben al principio de las fórmulas, en un momento más lo veremos, y afectan a las variables. ¿Por qué las afectan? Porque dan la idea de agrupación, y existen dos, aquí los vemos en la tabla, son el universal y el existencial. El universal, vean, parece una al revés, significa para todo y se utiliza con las oraciones que describen todos los, todas las, etc. Y el cuantificador existencial, obviamente es hay un, existe un tal, algún o algunos. Y pues bueno, como ya les comenté, vienen los ejemplos. Por ejemplo, aquí dice si P de X quiere decir que X es un estudiante, tenemos que X estudiante. Entonces, aquí está el símbolo de existencial. Entonces, significa hay algunos estudiantes, existen estudiantes, algunos son estudiantes. Por el contrario, si utilizamos el símbolo de universal, decimos que todos son estudiantes, todo el mundo es estudiante. Y pues bueno, aquí algunos ejemplos más aplicados. Todos los coyotes persiguen correcaminos. Aquí estamos de acuerdo en que al decir todos, tenemos que utilizar el conectivo de universal. Entonces decimos que todos los coyotes y los correcaminos, algunos. X persiguen Y. Coyotes persiguen correcaminos. Algunos correcaminos son inteligentes. Al mencionar la palabra algunos, entendemos que debemos ocupar el existencial. Por lo tanto, decimos que algunos correcaminos son inteligentes. Y aquí viene una un poco más compleja, que es, hay programas correctos que no satisfacen al usuario. Al decir hay programas, estamos de acuerdo en que utilizamos el existencial. Y dice, algunos programas que son correctos, aquí utilizamos el conector y, que son correctos, además no satisfacen al usuario. Estamos utilizando la negación. Y pues bueno, esto es todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. Ninguna. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Se entendió bien, profe? ¿Mande? No, que sí se entendió bien. Sí.